Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, Formación TIC. Hoy en nuestro tercer encuentro, siendo las 5 y 8 de la tarde. He visto que los compañeros no han podido asistir algunos, entonces vamos a iniciar la misma dinámica. Hacemos la relatoría de los temas y con base a eso, pues vamos a desarrollar las actividades. Antes quiero hacer una claridad referente al cronograma. A ustedes les figura finalización el 19 de diciembre. Están en lo correcto. 19 de diciembre finaliza el periodo, pero sí quiero hacer una pequeña aclaración. Primero, las actividades tienen una fecha independiente. Esas fechas van estipuladas con base a lo que vayamos conversando, a lo que vayamos viendo y ustedes vayan desarrollando. Segundo, el 19 de diciembre ya debe estar todo cargado en plataforma. Entonces, por tal razón, no se confíen de esa fecha. La fecha máxima viene siendo tipo 14 o 15 de diciembre. ¿Para qué? Para que el 19, cuando sea el cierre, ya registro y control, tenga todas las novedades, todas las notas reportadas y ustedes no vayan a tener inconvenientes, que no les aparezcan notas, que estén sin calificar y que ya no puedan presentarlas y resulten con el curso perdido. ¿Listo? Entonces, yo por este medio les voy publicando cuando van mencionando las fechas. Si no alcanzan a presentar las evidencias por X o Y motivos, se pueden comunicar conmigo al número 321-990-141, tanto para llamada como para WhatsApp. Allí yo los estoy atendiendo, yo les estoy indicando cómo podemos hacer para solucionar esa situación. Bueno, entonces vamos a iniciar con los conceptos de seguridad informática. Primero vamos a hablar sobre seguridad digital, luego hacemos un recuento de seguridad informática y luego hacemos un recuento por el marco legal colombiano. Entonces, lo primero es la seguridad digital. Básicamente, ¿por qué fue creado? ¿Para qué fue creada esa seguridad digital? Pues fue creada para garantizar y preservar la información de X o Y individuo u organización. La idea de la seguridad digital es mitigar las amenazas y enfrentarse con medidas de seguridad a posibles ataques con los que se puedan presentar, ataques cibernéticos, ¿no? ¿Por qué hablamos de ataques cibernéticos? Porque hay algo que a todos nos atañe, que son los virus informáticos. Tenemos algunos tipos y funcionamiento de ellos. Los virus básicamente son códigos, son fragmentos de códigos maliciosos que lo que hace es infectar una computadora y dependiendo del tipo de virus, así mismo afecta el computador. Tenemos los virus gusanos, que son los que se propagan automáticamente en todo el sistema. Un virus gusano se despliega por todo. Hagan de cuenta ustedes que tienen un tarro con canicas y lo dejan al piso y el lunes se dispersa por todo el piso. Esa es la función del gusano. Normalmente utilizan el virus gusano para esconder algo al trasfondo. Entonces, yo me dedico a atacar el virus gusano, que es el que me está afectando todo, el que se mete en todas partes, el que me empieza a mostrar los mensajes, los archivos de Word como dañados, el que empieza a enviarme notificaciones, abrirme pestañas y ventanas emergentes. Entonces, mientras que yo estoy atacando eso, en un segundo plano se está ejecutando los virus troyanos, que son básicamente aquellos que se disfrazan como un software legal, como un software debidamente licenciado, pero en su interior está extrayendo información, está accediendo a usuarios, a contraseñas, a cuentas y adicional a eso, están dañando el equipo. Están afectando el equipo en su parte lógica a través del procesador, del disco duro, la memoria RAM. ¿Para qué? Para eliminar cualquier rastro digital. Entonces,
Ahorita se está trabajando mucho de esa forma. El gusano como una medio de distracción y el troyano para realmente extraer y sacar lo que yo necesito. ¿Cómo se propagan? Sencillo, a través de correos electrónicos, de archivos, de descargas, de páginas maliciosas y de vulnerabilidades de el sistema operativo, pero ¿con base a qué? Con base a lo que yo doy. Si yo estoy en mi organización y yo tengo ya unos parámetros, unas políticas establecidas en la ISO 27001, que lo hablamos en el encuentro anterior, ¿qué hago? Pues si yo sé que mi equipo es de trabajo y solo tengo que abrir cosas del trabajo, pues hágalo. Pero resulta que llegó un correo y que tengo un comparendo, que tengo una demanda de alimentos, que la diente escribe, o que eh, Carolita Lulito 50.000 te ha seguido, te envió una invitación, entonces yo no debo ir a abrirlo. Hasta el punto en el que yo soy responsable de esa sesión de trabajo, yo no lo abro. Pero si yo lo abro, estoy perdiendo toda la protección de mi sistema. Entonces estoy dando espacio a que el sistema sea vulnerable, a que se presenten todos esos ataques y todas esas situaciones que afectan, no afectan solo la información mía, afectan la información de la empresa, afectan los componentes del equipo, a todo. Entonces, miren que parte del éxito de los antivirus es la responsabilidad que tengo yo como usuario. Yo puedo tener el mejor equipo para trabajar, el más seguro, el más robusto, lo último con licencias, con protección de conexiones entrantes, conexiones salientes, pero si yo no tengo la conciencia y no abro esos archivos maliciosos o al contrario, le doy apertura, pues ningún sistema de antivirus o ningún sistema va a estar seguro con esas brechas de seguridad. El impacto, básicamente, el impacto es un impacto grave, ¿cierto? Se puede perder información, se puede presentar secuestro de información, se puede presentar un daño de equipo. El virus más famoso, el I Love You, que era un virus gusano. ¿Y qué hace ese virus gusano? Ese virus gusano lo que hacía era, al momento de descargarlo, él empezaba a llenar la pantalla de corazones, 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 hasta tal punto que la pantalla se llenaba y apareció una línea en toda la mitad como de rotura, como pum, se rompió la pantalla de tanto corazón. En ese momento ya toda la información había sido extraída, ya esa información se ha perdido. Entonces, miren ustedes que un enlace, un I love, Ricardo te envió un I love, Claudia te envió un I love, Miguel, Manuel, Felipe, Luisa, Laura, Claudia, con un I love, mire todo lo que hicieron. Entonces, ese es el impacto que se puede generar. Hablamos de una línea de defensa, ¿cierto? Esa línea de defensa hace referencia a quiénes me protegen, o quiénes van a proteger el uso de mi computador o el uso de mi estación de trabajo. El firewall es el que me protege conexiones entrantes y salientes para que todo lo que ingrese o todo lo que salga sea seguro. Es el que me dice el archivo que usted está intentando abrir no ha sido validado, no es de una fuente segura, eh, no cumple con los requisitos de revisión de virus, ¿cierto? Siempre nos sale esa notificación y uno qué hace, aceptar, descargar. Ya. A no ser que uno sepa que esa fuente de información es legítima y es legal, uno lo descarga. Si uno no sabe, no lo hagan, pero uno siempre llega, pum, sí, descargar. Y no tomamos en cuenta que el momento de darle descargar, ya estoy dando el acceso a mi información. Hay firewalls de hardware, de software y en la nube. ¿De qué nos protegen?
conexiones entrantes, ¿cierto? Siempre y cuando yo mantenga los protocolos y no le voy a aceptar a cualquier enlace que me envíen. Filtran tráfico no deseado. Ah, bueno, esa funcionalidad empezó primero en los dispositivos móviles con los famosísimos bloqueos de llamadas, las llamadas spam. En los correos electrónicos ya existía algo que se llamaba el spam, ¿cierto? Pero en los celulares ya el bloqueo como contactos spam ya me da una base, ah, no, ya sé que estos son extorsiones, voy a dar un spam, lo bloqueo y listo. Se empezó a implementar en los equipos de cómputo, en los firewalls. Entonces, en los firewalls básicamente, ¿qué hacen? Ah, no, esta es una conexión no deseada, es una conexión no segura, la rechaza de una vez. Eh, ¿A qué tenemos acceso con el firewall? A todo lo que yo quiera. Yo configuro mi firewall para que proteja toda la infraestructura física de mi computador, todo el hardware de mi computador. Listo, entonces esos son los beneficios del firewall. Y eso nos da paso a el cifrado de datos. Básicamente, ¿qué es el cifrado? El cifrado es eh, la forma de convertir información que es legible en un código alfanumérico legible para accesos no autorizados. O sea, para proteger el acceso no autorizados. ¿Qué hago? Yo tomo mi fragmento de texto, ¿cierto? O mi documento. Ese documento no sale con el mismo nombre, sale con una estructura diferente. Voy a buscar por acá. mm, Voy a buscar un hash. Voy a mostrarles un ejemplo por aquí. Cuando ustedes van y buscan un código hash, encuentran esto. ¿Qué quiere decir esto? Estos códigos hash básicamente son para encriptar información. Dependiendo del programa, dependiendo de las funciones y del tipo de organización, asimismo los códigos varían. Entonces, este 8AFB06C muy posiblemente hace referencia al tema de lo que se trata de ese archivo. El siguiente bloque, al nombre del archivo. El siguiente bloque, a la descripción del archivo. El siguiente bloque, a la versión del archivo. Y el siguiente bloque, a la fecha del archivo. Entonces, ese cifrado lo que me ayuda es a guardar esa información con un código alfanumérico que solo lo puedo describir o lo puedo abrir en el código en el que lo generé. Entonces, es una ventaja para mí. Yo en mi computador genero un código hash. Ese código hash solo lo puedo visualizar en mi computador. Ah, bueno, ya habilité los permisos para dos o tres estaciones de trabajo. Entonces, yo envío este archivo encriptado a Carlos, a Luis, a Pepe, a María, a Juan, pero porque ya los tengo dentro de mi círculo. Acá ustedes tienen otro código, el zorro, se aplica una función hash y el valor que nos muestra es de FCD 3454. Esa es la codificación que él genera. Se habla de varios códigos hash, desde el S32 hasta el S256, que es la cantidad de caracteres o la cantidad de valores bit que él puede tomar. O sea, los valores que él puede tener y las extensiones. Entonces yo puedo tener hash cortos y puedo tener hash extensos de hasta 256 caracteres, dependiendo también del sistema de cifrado. Acá tenemos otro ejercicio, otro ejemplo, y miren ustedes que poco a poco él va cambiando y nos va generando más códigos. Entonces, debemos tener precaución con la información.
Aparte del hash, tenemos el AES, el RSA y el DES, que son otros protocolos hash, otros generadores de cifrado que me garantizan la protección de la información. Así como en la clave en el código murciélago, donde cambiamos números y letras, ¿cierto? Entonces, que Ricardo sería R1C o R1. ¿Cuál sería, cuál sería la C? O R1CA1D0, ¿cierto? La clave murciélago va cambiando y con base a cada información que se le vaya dando, pues así mismo se va desarrollando el ejercicio correcto, la aplicación correcta de ese cifrado. ¿Para qué lo utilizo? Básicamente los códigos hash se utilizan para transcripción y envío de mensajes, para todo lo que tiene que ver con la transmisión de datos a través de la nube. Recuerden que existe transporte de información en modo físico o en modo lógico a través de la nube, ¿cierto? Y, y lo que son discos duros. Entonces, discos duros, nube, medio físico, medio virtual. Bueno, ahora vamos a hablar de son dos conceptos que siempre llevan algunas diferencias, así vayan de la mano. Las funciones hash son las que generan huellas digitales únicas y las firmas digitales son los que utilizan algoritmos de encriptación. Entonces, básicamente, la encriptación y el cifrado viene siendo lo mismo, viene aplicando la misma función. Convertir información en códigos que solo mi equipo o el programa como tal pueda leer. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que es más fácil desencriptar una firma digital que un código hash. El código hash normalmente, así como sale en mi computador, así tiene que llegar a otro computador donde ese usuario lo pueda abrir. Mientras que con firma digital, pues uno utiliza un visualizador de Adobe y hace un tipo de codificación a través de la consola, entonces ya se puede decir que eh, es un poco más inseguro una encriptación que un cifrado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Igual, también es más difícil de manejar. Más difícil de manejar un generador de hash a un generador de firma digital. Porque una firma digital, llego, la genero en Adobe. Adobe, ¿qué hace? Adobe me da una serie, un código, donde en ese rótulo va a estar hora, fecha, quién firmó, qué documento firmó, cómo lo firmó. Y no da ese registro, nos lo pega en el PDF. Esa es la famosísima firma digital. Y acá, en el hash, pues simplemente me genera reguero para copiar y pegar en una tabla de registro o en una tabla de versionamiento. Entonces, tenemos que hablar de algo que es lo que está ahorita en furor, que es la seguridad en la nube. ¿Qué es la seguridad la seguridad en la nube o la computación en la nube? La computación en la nube es tener la información de manera virtual, ¿cierto? De manera imaginaria o lógica en servidores a través de Internet. Cada empresa, cada proveedora de nube tiene su espacio en Internet, pero al mismo tiempo, como ellos tienen espacio en Internet, también tienen espacio físico. Por eso es que ellos garantizan redundancia en la información, seguridad de la información, privacidad de la información, porque la ubicación de esos data centers es privada. Entonces, existe el almacenamiento en la nube para nosotros, pero para ellos toda la información va a unos racks de comunicación donde se encuentran alojados todos los servidores con toda la información. ¿Qué privilegios o qué protocolos tengo? Con base en la norma ISO 27001, dice que no tengo acceso, hay un acceso no autorizado a no ser que yo tenga la contraseña. La pérdida de datos.
Cuando hablamos de pérdida de datos, decimos que o se pueden perder datos o no se pueden perder datos. Depende de dos factores de responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de factores de responsabilidad, acá tenemos que trazar una línea muy delgada, un poquito más larga. Listo. Y acá vamos a decir nube. Y acá vamos a decir usuario. Cuando yo hablo de nube, estoy diciendo que es todo lo que alojo en esos casilleros. Cuando hablo de usuario, es todo lo que yo voy a generar. Antes de ellos recibirme cualquier tipo de elementos en ese momento, todo está bloqueado. No hay nada acá. Antes de ellos recibirme, me dicen, señor usuario, usted debe salvar la información, debe revisar su información. Entonces, básicamente que verifique si hay virus o no. Y generar las fuentes de información. ¿Por qué se hace referencia a esto? Porque para yo poder alojar esa información acá, debo garantizar que la información se haya guardado, que lo que yo vaya a subir no tenga virus y que la información, la fuente de información sea confiable. Entonces, acá está la parte de permisos. Esos permisos, bajo qué norma nos regimos? Pues tanto para esto como para esto. O sea, por acá, por acá. Y para estos dos jóvenes, pues la, la ley, la norma que nos rige es la norma ISO 27001. Entonces, ya saben ustedes que todo lo que está en la norma, todo debe garantizarse y parametrizarse. Ya cuando yo tengo esto acá en check, pues ¿qué hago? Él me dice, listo, puede ingresar. Ese es un modelo de responsabilidad compartida. Y básicamente, ¿ese modelo para qué sirve? Ese modelo sirve para que el proveedor de nube me reciba y al él recibirme, al darme ese visto bueno, ahí sí me proteja la información. Si yo estoy apenas en el proceso de implementar la nube y tengo todo en rojo, si yo tengo todo acá en rojo, no se va a poder hacer nada. Por más que, sí, claro, yo le envío la información. Eso está, cuando está en rojo, está, decimos que está en un proceso de validación. Entonces, cuando está así en rojo, pues está en un proceso de validación, todavía no me han aceptado. Ya cuando pasa ese proceso de validación y está todo ok, entonces acá ponemos está todo ok, pues ahí sí cargo la información y ya la responsabilidad de la información no va a ser mía, va a ser del proveedor de nube. Entonces, ese proveedor de nube es el que entra a responder por mi información, por la seguridad de mi información. Ahí sí. Ahí
completamos el ciclo. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos acá. Entonces, a eso hacemos referencia con protegiendo los datos almacenados remotamente. Para nosotros está guardado en la internet, en la red, pero ellos tienen que almacenarlo en un medio físico. Y con esos protocolos y con esos parámetros que le estoy dando, pues debemos garantizar que la información se mantenga privada, segura y el otro concepto que tenemos para ahí, íntegra. Entonces, que no va a sufrir ninguna modificación. Y que todo esto es un complemento a lo que vimos en la norma ISO 27000. ¿Cuáles son los conceptos básicos o los pilares básicos, los pilares fundamentales que debemos tener en cuenta? Contraseñas seguras, ¿cierto? Que deben ser de más de 16 caracteres en los cuales yo integre mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y que no tengan nada que ver con nombres, apellidos, fechas de nacimiento, lugares donde nos conocimos, nombre de mascotas, ni familiares. Pues debe ser completamente ajeno. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a consultar cuando voy a empezar a buscar una contraseña, ¿qué es lo primero que uno busca? Fecha de matrimonio, nombre del novio, nombre de la esposa, cuándo se conocieron, nombre del perro, nombre del gato. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Esos protocolos los debemos empezar a mantener. No debemos utilizar la misma contraseña para todo. ¿Por qué? Uy, se nos perdió el teléfono. Listo. Y la contraseña, no, la misma para todo, para correo electrónico, para banco, para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, Telegram, X, para todo. Entonces, ahí se va perdiendo la integridad de la información. Autenticación de dos factores. Ah, bueno, tengo una doble validación. Un correo electrónico al celular, o no, un mensaje de texto, perdón, una notificación push al celular y un correo electrónico con un código. Esa es la doble verificación. Que si tengo el celular con huella, entonces validación biométrica con la huella y espere que uno haga la validación, el código que llega al correo. Así garantizo que sea yo el que está realizando esa acción. Biometría a través de la huella o a través del rostro. Actualizaciones de software. Es bien sabido que nosotros, o en Colombia en general, pagar un antivirus, pues realmente no se da mucho. Es complicado. Siempre buscamos el gratuito o siempre buscamos el tener el que me da la universidad, el que me da el trabajo o el que me da el técnico de allí de la vuelta, ¿cierto? Por 20.000 pesos me da 20 años de antivirus, pero debemos cambiar esa cultura, debemos hacer reflexionar a la gente. Hay antivirus gratis que son muy buenos y son robustos. Que lo importante es estarlos actualizando. Eso sí, el único antivirus que se decía que garantizaba un 92% de efectividad para cualquier virus era Norton, pero Norton consume mucho recurso, es muy costoso. Pasó Kaspersky. Kaspersky es muy buen antivirus, protege conexiones entrantes. El firewall de Kaspersky es muy bueno, pero genera mucha incompatibilidad con plataformas. Entonces, ahí ya tenemos el primer inconveniente, no es multiplataforma. Entonces, miren ustedes que ya nos toca entrar a buscar y estudiar qué antivirus nos sirve. McAfee es regularcito en la versión gratis, pero en la versión Pro ya mejora. Avast es malo. 360 es bueno, es con actualización en internet, pero eh, en el caso de un ataque de un gusano con un troyano, como lo hablé al principio, ya se vuelve vulnerable a partir de que él se centre en ese primer gusano, ya, ahí ya se nos fue la protección a un segundo plano. Copias de seguridad. Es recomendable hacer copias de seguridad. Prográmelas. O sea, no hay necesidad como antes de que ustedes estén ahí pegados a una copia de seguridad.
Ustedes pueden programar copias de seguridad o lo que indica la norma es que si yo no la puedo hacer una hora después de haber terminado mi labores o media hora después de haber cerrado ya el sistema, o sea, tipo 5:30, 6 de la tarde, si no puedo hacer en ese momento, programenla para que el sistema la haga toda la noche a la 1 de la mañana y listo. La dejan automático con copia directa en la nube para que ustedes vayan llevando una trazabilidad, para que lleven una secuencia de actividades. Entonces, tengan en cuenta la forma en cómo realizan las copias de seguridad. La navegación segura, se habló en la ISO 27000, se vuelve a hablar acá. Se dice que si son páginas maliciosas o de dudosa procedencia, no se deben abrir. La DIAN dice, te llegó una demanda por alimentos. Ingresa aquí para consultar de qué se trata y uno no tiene hijos. Ahí les va a regalar 5.000 pares de zapatos. Ok. Y ahí es como tiene mi número. No sé dónde salió, no sé dónde lo sacaron, no sé dónde tiene mi correo electrónico, mi WhatsApp. Ah, bueno, que pasa que muchas empresas no tienen la responsabilidad ni los protocolos de seguridad, entonces en ocasiones les extraen información. En el 2009 sucedió con LinkedIn, sustrajeron información de 3 millones de usuarios LinkedIn. Esa información la extrajeron LinkedIn, eso fue más o menos en un noviembre, diciembre, se enteraron a mediados de enero del siguiente año. Entonces, durante todo ese tiempo, los que secuestraron esa información empezaron a venderla y empezaron a llamar a la gente, a ofrecerle servicios funerarios, construcciones, Viagra, les ofrecían de todo. Lo mismo pasa acá. Acá uno se registra en varias plataformas, uno va a X empresa o X red social y esa información la divulgan, la copian y a uno resultan llamándolo de ventas por catálogo, de las hermanitas de la caridad, de las capillas de la fe, de todas partes, ofrecerle cosas de WOM, de Móvil, bueno, Movistar, de Claro, de Tigo, de UNE, y empieza uno a recibir spam y a bloquear, 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 bloquear. Entonces, miren ustedes todo lo que se puede presentar por no tener en cuenta la navegación segura. Los phishing. Ya todos sabemos que el phishing es una suplantación. ¿Qué es el phishing? El phishing es tomar una plantilla como la que yo tengo, por ejemplo, y agregar información referente, referente a un banco, al Éxito, Bancolombia, Popular, Da Vivienda, ¿cierto? Ingresa aquí, promoción, crédito preaprobado, tarjeta de crédito Black, tum, y uno entra, uy, me ganó una tarjeta de crédito, uno entra y ahí ya perdió, porque al momento ustedes darle clic en ese formulario, ya toda la información que está en la BIOS del computador ya quedó abierta. Ya ellos ingresan, sacan información, así ustedes traten de apagar el computador, así monten el antivirus, ya entró. O sea, en el momento de ustedes darle clic, ya dieron acceso y ya quedó hackeado el sistema en cuestión de milisegundos. Entonces ya lo que ustedes hagan después, pues no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer después? Ah, bueno, después ya vuelvo a correr un antivirus, ya verifico mi firewall, ya establezco todos los controles, ya en acciones de mejora de la ISO 27000, ya digo, se implementaron nuevas medidas y nuevos procedimientos para el atender o el atacar los virus entrantes. Dice, pero por otro lado, les toca a ustedes ya empezar a llamar y enviar mensajes a todo el mundo. Venga, si lo llaman, pierden plata, no den plata. O con el secuestro de WhatsApp, también se presentó. Empiezan a llamarlo. No, mire, Ricardo, es que Pepito tuvo un accidente, necesita que le manden plata y uno se preocupa, Pepito, y uno empieza a llamar, no contesta. Entonces, ya la información se pierde y muchas personas caen. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Empezar, no, borra mi WhatsApp, elimine, 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 elimine el WhatsApp para lograr mitigar
esa situación, pero igual ya está hecho el daño. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera parte? Que la seguridad está en constante evolución. ¿Con base a qué evolucionamos? ¿Con base a qué evoluciona la seguridad? Con base a los delitos que se van dando, los delitos que se van presentando. Entonces, mientras que salen, eh, un ejemplo al aire, 1000 virus, a los 3, 4 días salen 100 antivirus. Listo, no damos la capacidad, los hackers, los programadores buenos que pueden desarrollar soluciones, no dan la capacidad para eh, mitigar lo que hacen los malos. Por cada programador bueno, pongámoslo así, pues hay fácilmente 100 malos. O ya dependiendo de los tipos de hackers que hayan, pues asimismo se va divulgando la información. Recuerden que hay hackers de sombrero gris, los de sombrero morado, los de sombrero negro, los de sombrero verde, los de sombrero rojo, y cada uno tiene una función específica. Entonces, la seguridad digital nos da paso a la seguridad informática. Básicamente, ¿qué es la seguridad informática? Es tener herramientas cibernéticas o herramientas tecnológicas para prevenirnos de las amenazas cibernéticas. Pongámoslo ya en un contexto más técnico. ¿Por qué razón? Porque ya cada día se están volviendo más sofisticadas, se está generando más daño a la información. Y entrar a analizar una situación particular como esta, pues realmente nos puede llevar más tiempo, nos pueden llevar otro tipo de parametrización, de tiempo, ya es cuando nosotros no encontramos una solución próxima, una solución próxima a esa situación, y cada minuto que pasa es crucial. Tenemos unos principios, la defensa en profundidad. Entonces, varias capas de protección se pueden manejar. El principio de mínimo privilegio. Ah, ¿dónde está eso? En la ISO 27000. Si yo soy un técnico nivel uno que solo me tienen para llenar listados, para capturar información, pues yo tengo solo permiso nivel uno. Pero si yo soy técnico y me dan un nivel 5, no, el mínimo privilegio es asignar un rol y permisos a esa persona con base a su función. De ahí, no más. O sea, solo lo que necesita y listo. ¿Qué necesita para lavar un carro? Necesita un balde, agua, jabón y un trapo. Listo, necesita eso nomás. No, que necesita una silla, que necesita una sombrilla para que no le dé el sol, que necesita un secador. No, no necesita nada de eso. Simplemente necesita lo básico. Es el mínimo privilegio. La separación de funciones. Listo. Cada dependencia debe tener un responsable, pero no tenemos multipropósitos aquí. No tenemos el famosísimo todero, el que vende, empaca, factura y despacha. No tenemos el que barre, trapea, tiende la cama, hace comer, lava la ropa, cuelga la ropa, hace el apartamento, saca el perro. No. Facturación, facturación, programación, programación, contabilidad, contabilidad, gerente, gerente, administrador, administrador. Entonces, siempre se deben separar las funciones. Lo dice la norma ISO 27000 en el juego de roles. ¿Listo? La auditoría registra y analiza actividades. Listo. Dentro de sus fundamentos está la auditoría continua de mi sistema. ¿En qué consiste?
en estar haciendo revisión de cómo funcionan las estaciones de trabajo, de a dónde ingresa fulanito, de qué hace sutanito, ¿cierto? Dentro de esa información. Siempre estar monitoreando todas nuestras redes. Los componentes claves de la seguridad informática. La seguridad en las redes, la seguridad en endpoints, la seguridad de datos y la seguridad de aplicaciones. En redes, ¿por qué? Porque a través de un medio cableado, en algún punto pueden hacer una brecha de seguridad y por ahí me pueden hackear a través de un dispositivo electrónico. Los endpoints básicamente son la seguridad en los puntos de conexión. La mayoría conocemos los equipos Huawei, ¿cierto? Equipos Cisco o los manda a la casa. Ese es un famosísimo endpoint. ¿Cómo lo configura? No, no es que ellos lleguen acá y que se meten al computador, conectan y una plataforma súper secreta. No, si son TP-Link, ustedes ingresan www.tplink.com. Ustedes entran, referencia al equipo C2500. Ingresan, dan clave administrador, los cuatro ceros, y desde ahí ustedes pueden detectar cualquier red con base a algunos parámetros. Si ustedes han trabajado en alguna empresa de tecnología, usted ya tiene unos códigos. Entonces, con esos códigos pueden fácilmente ingresar a uno de esos equipos y pueden vulnerar todo un sistema, pueden extraer información. Si hay cámaras, pueden controlar cámaras. Entonces, miren ustedes que la seguridad de esos endpoints es un punto de quiebre que se está mostrando cada vez más. Es un punto de fuga de información, es una brecha en la que eh, estamos cayendo y no se ha encontrado una solución para poder contrarrestarlo al 100%. La seguridad de datos. Yo debo proteger mi información a través de cómo. Eh, seguridad o validación de doble factor, códigos de validación, biometría, ¿cierto? Y eso es lo que nos ha dicho la ISO 27000. No nos hemos salido del contexto de la ISO 27000. La seguridad de aplicaciones. Listo. Todas las aplicaciones que yo descargue deben ser seguras, deben estar validadas y verificadas. Si no son seguras, no las instalen. No se hagan ese daño. Y acá tenemos los tipos de amenazas. El malware, el phishing, los DOS y la ingeniería social. Básicamente es la parte lógica, la parte física, la suplantación y el secuestro de información lo que nos afecta. Si mencionamos virus y mencionamos tipos de amenazas, fácilmente vamos a encontrar 15, 20, 30 virus, vamos a encontrar cualquier cantidad, pero tengan en cuenta esas cuatro que son las fundamentales y enfóquense en proteger esas. La idea no es que ustedes ataquen los 3.000, 5.000 millones de virus que existen, pero la idea sí es que protejan un solo dispositivo, ¿cuál? En el que ustedes trabajan. Entonces, no vamos a atacar eso, vamos a profesionalizarnos, a especializarnos en proteger mi equipo. ¿Cómo? Revisamos el firewall, hagamos un barrido de sistema cada 2 días o todas las semanas. Revisemos las conexiones de firewall, revisemos las bases de antivirus que estén actualizadas. A veces yo me confío, yo tengo actualización de antivirus automática. Y cuando voy a ver, uy, estás actualizado desde el 29 de noviembre. ¿Qué pasó? Ah, fui a encenderlo, no había internet. Entonces, como no había internet, él trató de arrancar, no arrancó, entonces dejó la tarea pendiente. Entonces, ojo, ojo porque por cositas así, desprotegemos un sistema y cuando ustedes están manejando este tipo de sistemas y de formatos en empresas TIC, pues ustedes son los responsables. ¿Cómo aplicamos la seguridad? Entonces, a través de la información de datos del cliente, medidas de seguridad informática,
para proteger la seguridad nacional y la infraestructura crítica. En el caso de las gubernamentales, los individuos necesitan la seguridad informática para proteger su información personal. El sector de salud enfrenta el desafío de proteger registros médicos, bastante afectado también, industria bancaria y comercio electrónico. Entonces, miren ustedes que acá tengo seis contextos principales para abordar esa problemática. ¿Dónde me ubico yo? En el sector en el que yo esté. Si yo soy sector salud, no me voy a meter a la industria bancaria. Si soy de la industria bancaria, no me voy a meter al gobierno. No, cada uno se va a parametrizar en el sector en el que esté. Las estrategias y herramientas, firewalls para el tráfico de red, antivirus para activar, eliminar, buscar, detectar cualquier tipo de virus. Los IDS o IPS identifican y bloquean las actividades en redes sociales. El cifrado me ayuda a proteger los datos en reposo y datos en tránsito. Acá viene algo importante. Sabemos que los datos son un conjunto de información, ¿cierto? O un fragmento de información. Un dato por sí solo simplemente es un símbolo o un valor. Muchos datos se convierten en información. ¿Listo? ¿Qué nos decía? Ah, esto, datos en tránsito, datos en reposo. Cuando yo estoy trabajando, estoy haciendo un informe mensual, yo genero ese informe, lo modifico, lo creo, hago el versionamiento, cuántas copias hice, dos, tres, cuatro, y lo almaceno en un disco duro. Esos son datos en reposo. ¿Por qué? Porque ellos quedan alojados ahí, listos a cuando yo lo necesite. Los datos en tránsito es cuando yo envío a la estación uno, inventamos un código. DF, listo. Envío a la estación uno este código. Y respuesta de la estación uno a la estación 2. Ellos lo revisan, lo ven, saben de qué se trata y me contestan. No, 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 tan, 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 y tan, y tan. Listo. Esa es mi respuesta. Cuando tengo datos en los que va y viene, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, esos son datos en tránsito. Son datos que no van a estar quietos. Datos eh, ¿cómo se podría decir? Eh, que van y vienen, básicamente. Entonces, los datos en tránsito en reposo son aquellos que cuando yo utilizo quedan ahí almacenados. Los datos en tránsito son los que constantemente estoy enviando y recibiendo. Mensajes de WhatsApp, mensajes de chat, chat en Zoom, chat en Teams, ¿cierto? O jefe, revíseme este informe. Pum, se lo envío. El jefe, me parece bien, pero tiene que corregir tal y tal cosa. Entonces, vengo, reviso. Ah, sí. Listo, jefe, ya lo corregí. Vuelvo a enviar. Listo, esos son datos en tránsito, están en constante lectura. La autenticación de dos factores, ya lo sabemos. Biometría.
código a través del correo electrónico, código a través del celular. Las pruebas de penetración, básicamente, ¿qué son esas pruebas? Son tomar archivos, no de virus, hay unos archivos que ustedes pueden generar, ¿cierto? Que simulan un código malicioso, simulan un ataque. Entonces, básicamente, ese, esa prueba de penetración, ¿qué hace? Esa prueba de penetración lo que hace es bombardear una sesión de trabajo para ver hasta qué punto se vuelve vulnerable esa información o esa estación de trabajo. ¿Listo? Y la concientización y capacitación, pues básicamente es estar en un monitoreo constante, un proceso de enseñanza constante de las personas que trabajan en la compañía para que ellos sepan con qué herramientas cuentan, con qué se puede abordar dicha temática. Dice entonces, ojo, muy importante, capacitar a las personas de la empresa. Si no hacemos procesos de capacitación a la fuerza o en el proceso, no vamos a aprender. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro de la seguridad informática? Primero, aprendizaje automático, seguridad en la nube, seguridad del Internet de las cosas y la computación cuántica. A eso tiende la seguridad informática. ¿Con base a qué? Con base a la evolución de la seguridad desde la primera generación hasta la cuarta que llevamos hasta el momento. Ya ahorita se empiezan a descubrir nuevos elementos como la inteligencia artificial, se empiezan a descubrir elementos como los chatbots, como los agentes que me permiten interactuar con esos equipos hasta cierto punto. Listo. Acá una pequeña conclusión para que ustedes lo vean. Listo. Esa conclusión que les dejo, esa conclusión que les dejo es para que ustedes mismos la analicen y hagan una introspección de cómo lo están aplicando, de cómo lo están llevando a cabo y cómo lo van a seguir manejando. O sea, de cómo adoptan ustedes todos esos parámetros que están contenidos dentro de una norma. No es porque Ricardo lo diga así, sino porque están contenidos dentro de una normativa, de una legislación, y cómo lo van a adoptar a su organización. ¿Cómo van a participar ustedes en ese proceso de seguridad y de protección? ¿Listo? En esta segunda actividad, pues ustedes deben hacer un video mencionando aquellos temas. Entonces, acá se los estoy explicando de una forma eh, abierta, ¿cierto? No solo en el contexto en el que ustedes están, sino en un contexto general para que así mismo puedan desarrollar y expresar su idea. Antes de esto, debemos hablar del marco legal colombiano. Todo este tipo de normatividad va inmerso dentro de un marco legal, dentro de una legislación. Perdón.
Bueno, entonces dentro del marco legal colombiano tenemos la ley 1273, 1581, la ley 527 de 2022 y 2024, que básicamente, ¿qué es lo que nos decían? Que la ley 273 de 2009 nos habla específicamente de de los delitos informáticos. La ley protege la información y los sistemas informáticos donde se establecen los delitos como el acceso abusivo a sistemas, el hurto por medios informáticos y el daño informático. En el 2023, el ransomware a una entidad de salud de Medellín, allí exigieron criptomonedas para devolver información. El ransomware es un delito informático que se está viendo en la actualidad, es el secuestro de información. ¿Listo? ¿Qué consecuencias trae? Sanciones legales, multas, prisión y afecta la reputación y operaciones de las empresas. Entonces, miren ustedes que acá se presentó una situación particular. La 273, en el caso uno, se habla de un empleado de un banco que fue condenado por modificar datos de cuentas bancarias para desviar fondos. Allí se tomó el dictamen como un acceso abusivo. En el caso 2 del año 2024, un sitio web fue hackeado con propaganda política, entonces daño informático y violación de datos. La ley 1581, protección de datos personales. Entonces, los principios, proteger la ley, incluye legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia y seguridad de la información. Y el consentimiento es básicamente el que yo permita, yo autorice que mi información sea divulgada, se pueda divulgar. La ley 1581, obligaciones y derechos. Entonces, ¿de quién? De las empresas. ¿Cómo las empresas deben defender los derechos de los titulares de los datos de las personas? O sea, mis derechos. Cuando hablo de titulares, hablo de mí. Las empresas deben informar sobre su política de tratamiento de datos, obtener autorización y garantizar la seguridad de datos. Esto es algo que los involucra a ustedes directamente. Ustedes se tienen que presentar, el protocolo lo dice, ustedes se deben identificar y al momento de tener una auditoría o al momento, bueno, esta parte es más para todo el público en general. Si yo voy a ingresar a una empresa o a una organización, ¿qué debo hacer? Pues yo debo decir, listo, esas son las políticas de seguridad. Esta información que está contenida acá, básicamente es para que usted la lea, la acepte y su responsabilidad y mi responsabilidad es que no vamos a divulgar información ni de ustedes ni mía. Entonces, una cláusula de privacidad y confidencialidad. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, puedo acceder a ella, rectificarla, cancelarla o oponerme al tratamiento de la información. No, no quiero firmar esa cláusula. Ah, bueno, no puedo ingresar. No quiero firmar la cláusula, no puede acceder a la capacitación. ¿Listo? Ejemplos recientes. En el 2022, hospital investigado por fuga de información médica. Entonces hubo una violación de seguridad y confidencialidad en la información. Caso 2. Marketing político utilizando datos personales. ¿Cómo se obtuvieron? Alguien por ahí tenía acceso a una base de datos, se la llevó y la vendió y la divulgó. Y le sacaron provecho. Comercio electrónico, la ley 527. Entonces, ¿qué debe ser el comercio electrónico? Primero, de equiparar documentos electrónicos y escritos. Debe promover la confianza en las transacciones en línea y debe garantizar la validez de las firmas digitales. Debe haber una validación. Bueno, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta, son estos tres pilares que van en el comercio electrónico. Ahí no va nada más. Ley 527.
aplicaciones en el ámbito del comercio electrónico para validar los contratos digitalmente, para generar y reconocer facturas electrónicas y para tener responsabilidad con los proveedores de servicios en línea. Entonces, ¿eso qué significa? Que el proveedor de servicios en línea de facturación debe garantizar que la información, así como yo la emito, así se vaya. Y yo también debo garantizarle a él, es como un principio de doble responsabilidad. Así como yo le garantizo a él que la información que yo le estoy dando sea veraz. No que yo diga que vendí 5.000 celulares y resulta que vendí 10.000. Entonces, o resulta que compré 100 celulares y el señor me ayudó y realmente eran 200. Entonces, ahí entra a jugar esa parte. Ley 527, práctica reciente, plataforma de comercio electrónico que se demandó por publicidad engañosa en el 2023. En el 2024, fraude en línea relacionados con paquetes turísticos falsos. Esa es una de las pequeñas causas. Adidas, Totoloco, ¿cierto? Tenemos muchos casos más que sabemos que se han presentado, pero no se han, ¿cómo se diría? No se han denunciado. O sea, el problema acá en Colombia, en la mayoría de los casos, es que acá no se denuncia. Ya cuando pasa algo extraordinario es que sale toda la gente a hablar de eso, nadie denuncia. Bueno, ¿qué podemos concluir? Que las empresas deben implementar políticas de seguridad de la información y capacitar al personal. No solo que lo capacite Luisito, que Luisito hizo un curso, hizo 6 semestres en la San Marino, como dicen por ahí, ¿cierto? Sino que deben contar con un asesor legal, o deben contar con alguien certificado, con alguien que tenga los conocimientos previos y profesionales de lo que está hablando. Y para los ciudadanos, obligación o recomendación, que protejan sus datos personales, que verifiquen la legitimidad de los sitios web, o sea, que no se dejen llevar por una pantalla bonita, no se dejen llevar por la muchacha sexy que les va a dar un premio, que les va a dar un tiquete, un viaje, o que se ganaron la lotería. O o las señoras también con el modelo sexy que les va a dar un fin de semana en un resort, en un hotel 5 estrellas. ¿Listo? Y ante esas eventualidades, denuncien. Todo debe ser denunciado para que quede un soporte, para que haya una investigación. Porque si no se denuncia, pues sencillamente no se va a poder desarrollar ninguna acción para mitigar esas situaciones y muy posiblemente vamos a ser víctimas de esos fraudes más adelante. Bueno, entonces chicos, con esta información, ¿qué debemos hacer? Debemos complementar la información de nuestro video, ¿cierto? Debemos generar un video y ese video debe contener esos elementos. Cabe mencionar que ustedes lo pueden hacer de forma dinámica, no necesariamente tiene que ser al frente de un computador o, bueno, al frente de un computador, no, perdón. En una oficina así cerrado, no, puede ser ambientado en otro tipo de lugar, pueden desarrollarlo de esa forma. La idea es que ustedes sí se visualicen, ¿cierto? Y pueden diseñar un mapa conceptual, pueden diseñar una presentación y van hablando sobre los temas. Decir que sobre todos los temas va a ser muy extenso. Pueden hablarlos de forma general, pero enfóquense en uno en particular, en el que más les interesa, en el que más les llame la atención. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, a partir de este momento voy a tener la grabación. Muchas gracias a todos. Quedo atento a cualquier inquietud y tengan en cuenta el cronograma, por favor. No es que el 19 van a entregar la última actividad, es que el 19 ya cierra el periodo. Entonces, que estén muy bien. Feliz día para todos.